ASA. El jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, fue recibido con honores en el Palacio Presidencial de Miraflores por su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. En el primer encuentro entre ambos mandatarios esperan abordar diversos temas que afectan a la recién restablecida relación entre ambos países. Petro viajó acompañado por el canciller colombiano Álvaro Leiva y los embajadores Armando Benedetti y Félix Plasencia, representantes diplomáticos de Colombia y Venezuela respectivamente. Venezuela y Colombia restablecieron las relaciones diplomáticas en agosto pasado, luego de casi 4 años con la llegada de Petro al poder, que reconoce a Maduro como presidente legítimo, a diferencia de su antecesor Iván Duque. Tenemos para este primer segmento a Andrés Otero, consultor de inteligencia e investigaciones. Muchas gracias, Andrés, por regresar al programa. Y el doctor Ramón Muchacho, que siempre es bienvenido en este programa, hace tiempo que no venía. Abogado y exalcalde de Chacao. Muchas gracias, Oscar. Gracias por estar aquí. Bueno, la lectura de ambos, la misma pregunta para los dos, la lectura de esta visita de Petro, ¿qué significa y en qué forma modifica con carácter inmediato toda la geopolítica de la zona? Pues yo creo que hay esos dos análisis. Hay un análisis pragmático, objetivo de lo que representa esta visita en la normalización de las relaciones. Yo creo que era importante. Se estaba esperando ya hace varios meses, como bien decía el segmento introductorio. Y yo creo que pues lo que se han dado cuenta es que del dicho al hecho hay mucho trecho, que la facilidad de recomponer esa relación en los diferentes ámbitos, en el comercial, en el de seguridad, en el logístico, pues no es fácil. Entonces en esa uno pues aplaude que ya haya un entendimiento entre los dos gobiernos. La política y la geopolítica es la que también uno tiene que leer entre líneas qué representa esto. Yo creo que para Maduro esto es el blank check, el cheque al portador en mano, que le da un gobierno y donde un poco regulariza la posición de Maduro en el concierto internacional, pero por otro lado, del lado de Petro también ve esa ambición que yo mencionaba acá antes en el programa de volverse ese líder regional ahora que queda Lula, y que con esa ambición de ellos de volver a ese socialismo del siglo XXI, esa unión latinoamericana de todos los países bajo ese criterio bolivariano, yo creo que eso es lo que Petro aspira y lo demuestra con este liderazgo de esta reunión. Bueno, yo te diría, primero que cualquier opinión que yo pueda emitir sobre este tema parte del hecho de que en Venezuela hay un régimen que se perpetuó en el poder, que no es legítimo, que ha saqueado el país y que ha producido la tragedia humanitaria más grande de la historia de Latinoamérica, con más de 7 millones de migrantes, de los cuales una buena parte están, por cierto, en el hermano país, ¿no?, que ha tenido que sufrir ese problema además. O sea, no hay que olvidar eso. Y nosotros los venezolanos sentimos que en la región, con el cambio político que ha habido en la región, pues pasamos de una región donde varios gobiernos y presidentes hacían presión diplomática y se reunían en instancias como el Grupo de Lima o a otras instancias ad hoc o incluso en la Organización de Estados Americanos para hacer presión política al régimen de Maduro, pidiendo democracia, pidiendo libertad, abogando por los presos políticos, etcétera, etcétera. Y ahora hay un giro y tenemos nuevos gobiernos, como desde el argentino que abraza a Maduro hasta el de Gabriel Boric, que lo ve con cierto recelo y distancia. Lula ahora en Brasil, tenemos que ver cómo viene, pareciera que va a abrazar a Maduro, y bueno, ahora Petro que va, bueno, un poco a reconocerlo, y yo entiendo que Petro defiende los intereses de Colombia y no los de Venezuela, y está haciendo lo que él cree que le conviene a su país, pero los venezolanos extrañaremos por mucho tiempo una comunidad internacional que le diga al mundo, y sobre todo al régimen de Nicolás Maduro, estás aislado diplomáticamente, tienes que volver a la democracia, por la vía diplomática, porque ¿cuál otra hay? Vamos a ver lo que dijeron ambos después de la reunión, para referirnos a un tema neurálgico con Ramón Muchacho y Andrés Otero, el tema de la frontera. Petro dijo, la frontera está en manos de las mafias, incluye esto a la FARC y al ELN, a las disidencias. Vamos a ver lo que dijeron después de la reunión. Hemos conversado ampliamente sobre las relaciones comerciales, sobre las relaciones económicas, sobre los nuevos pasos hacia una apertura total y asegurada de las fronteras entre Colombia y Venezuela. La frontera está en manos de las mafias, quedó en manos de las mafias, de lo que llamamos las organizaciones multicrimen. Vamos a reconstruir incluso las relaciones que había a nivel de inteligencia, para poder golpear, ya no tanto al obrero del narcotráfico que por ahí anda, sino a los dueños del capital.
Esta es la iglesia en manos de Lutero. Tal cual, tal cual. Yo creo que, digamos, uno hace parte de esa famosa paz total, que es ese nuevo paradigma axiológico que, ¿Qué es eso? que ¿Qué ellos es eso? nunca violaron derechos humanos, digamos, estos nuevos criterios o valores que trae Petro en la discusión con Venezuela, y comparto lo que dice Ramón, es qué tristeza que un país vecino y un presidente electo democráticamente, digamos, ceda tan fácilmente ante un régimen que ha sido condenado y que la evidencia de la violación de derechos humanos está ahí. Pero como digo, él en esta ambición de su paz total, que es perdonar a todos los criminales, ¿cierto? Yo creo que lo que se ha dado cuenta es... El perdón y olvido de José Napoleón Sí, Duarte en los sí. 80 en El Salvador. Y lavarle la cara y lavarle el dinero a todos estos maleantes de la frontera, FARC, disidencias de las FARC, ELN, carteles de todo tipo. Esa es la realidad de lo que Petro quiere tratar de hacer. Lo que se está dando cuenta es que ellos ya no controlan el negocio lo controlan son las mafias venezolanas. Y yo creo que es el temor que tiene Colombia. No, y además, Oscar, a ver, la frontera colombo-venezolana es muy grande, muy activa, y era un problema, cuando había gobiernos legítimos de los dos lados, era un problema, vamos a decir, la relación y manejarla. Pero ahora tienes algunas complicaciones adicionales, porque, por ejemplo, la guerrilla, que en los años 80 y 90 estaba en territorio colombiano, ahora está en territorio venezolano. La guerrilla ya no es colombiana, es binacional. ¿Cómo se va a manejar eso? El tema, por ejemplo, la complejidad de la paz total con grupos disidentes, que es inclusive los disidentes de la FARC, y en eso hemos estado hablando durante mucho tiempo con Andrés, pero ¿cómo se maneja el tema de esas mafias que controlan el arco minero, donde están podridas las Fuerzas Armadas de Venezuela, ahí con los carteles? ¿Cómo se maneja eso con un gobierno que es de izquierda y que se supone que tiene un origen de esos mismos sectores? Sí, bueno, pero es que al final, Oscar, o sea, la afinidad política que hay entre ellos puede hacer que la guerrilla se sienta a hablar con el gobierno de Petro, y con el de Maduro ni se diga, están protegidos por el régimen de Maduro. Ahora, si tú quieres realmente acabar con el negocio, el problema es que no te puedes métete con el santo pero no con la limosna. Si tú acabas con el negocio del narcotráfico y el de las trochas que está en manos de militares que son los que apoyan a Maduro, si tú pones un parado ahí, entonces vas a tener un problema. Es decir, ahí va a haber mucho espacio para hablar y conversar sin avanzar. Pero si realmente quieres poner orden en la frontera, por algún lado va a reventar la cuerda si acabas con los negocios. Estamos hablando de dos presidentes elegidos y uno no elegido, que no ejercen la soberanía, que no controlan los territorios, ni el de Colombia ni el de Venezuela. Que no trabajan. Yo creo que lo que está pasando en ambos países es que la improvisación, la falta de gente profesional, lo que él dice, si era complejo cuando teníamos profesionales dedicados a tratar de resolver esos problemas de frontera, imagínate con estos tipos que se levantan a las 10 de la mañana, Óyeme, que toman whisky. Y cuando trabajan para el mal, para la dirección que no es. No, es decir, y te digo que no tienen los intereses del país, los supremos intereses del país, de la libertad y la democracia, esos no son los valores que ellos buscan, son otras cosas. Esta política ya se trató en México, y mira cómo está otra vez la violencia en México. Porque estos narcos, sí, puede haber una pacificación inmediata, pero en el largo plazo ellos controlan sus territorios y no van a dejar que otro les entre. Les pasó a muchas de las disidencias de las FARC que cuando regresaron, después del proceso, los empezaron a matar. Y los empezaron a matar las mismas mafias. Pero hablando de eso, si usted tiene territorio, hablando de los grupos delincuenciales, si usted tiene armas, si usted tiene recursos y si usted está explotando el narcotráfico y explotando el arco minero, ¿para qué usted va a negociar y ceder eso? Así es, no, absolutamente, tu punto está claro, Oscar, pero es que además, entre el gobierno de Petro, el régimen de Maduro y los actores, vamos a decir, que están en el narcotráfico, ¿a quién le interesa acabar con la industria del narcotráfico? A los narcotraficantes, a Nicolás Maduro. Hay un juicio en este país al cartel de los Soles, comandado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, por el tráfico de cocaína a este país. Entonces, es a Maduro a quien le interesa cargo en el negocio, es a los narcotraficantes. Entonces, la única esperanza es que sea a Colombia y a Petro. Estamos en buenas manos. Está Petro, si tuviera buena intención, en capacidad de poner un parado a ese. Nosotros no sabemos si ahora en esta visita a Caracas, aparte de ver a Maduro, fue a visitar a un líder guerrillero de la narcoguerrilla que está hospitalizado en una clínica de Caracas, que habían dado por muerto hace 3 meses, pero que no murió, sino que supuestamente está en el hospital militar. Santrich. Entonces, cuando hay estas dudas, es decir, hay un dicho que dice, si hay duda, no hay duda. No puede ser que nosotros tengamos dudas en este momento sobre si el gobierno de Colombia realmente quiere acabar con el narcotráfico o no, porque el de Venezuela, el régimen de Maduro no quiere acabar con el narcotráfico, más bien lo impulsa, lo protege, protege a los guerrilleros y a los narcotraficantes allí mismo, y los militares venezolanos se han agarrado una buena parte de ese negocio. Eso es lo que está en documento. Yo no estoy diciendo aquí ninguna cosa que la gente no sepa. Estos líderes de delincuencia organizada hoy deben estar felices. Tienen a 2 presidentes trabajando para ellos.
les están perdonando sus penas, por lo menos en Colombia. Eso es lo que busca ese proyecto de paz total. Esa es la paz total. Esa es la paz total. Que ya Borrón y cuenta nueva. Que ya lo vimos con las FARC. Las FARC no pagó un día, ni siquiera en un country club jugando golf. Pasaron directo al Congreso. Y lo que digo, estos tipos al final del día quieren poder lucrarse de su dinero y seguir en otro tipo de actividades delincuenciales. Y ustedes tienen que seguir viniendo aquí porque este tema pica y se extiende, ¿eh? Y hay muchas cosas de qué hablar. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Bienvenido nuevamente al desaparecido, al cometa, el muchacho. Sí, señor. Al regresar, Biden advirtió sobre recortes de seguridad social si ganan los republicanos durante su visita aquí al sur de la Florida. Pero antes, agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos dispararon balas de goma a un centenar de migrantes venezolanos que protestaron en la frontera de manera pacífica, de la frontera con México. Un centenar de migrantes venezolanos protestaron el lunes en la frontera norte de México con Estados Unidos. Fueron repelidos por la patrulla fronteriza estadounidense con balas de goma. Y nos han atacado, nos han agredido y ya pues uno como en defensa se queda parado gritando y ya nos disparan, ya pues no tenemos armas, estamos desarmados y nos aplastan con su fuerza, pues, pero... Los manifestantes iniciaron una marcha en Ciudad Juárez hacia el Río Bravo o Río Grande, la frontera natural. Los migrantes consiguieron cruzar el río antes de volver a México. Agentes de la patrulla fronteriza retuvieron a uno de los líderes de la marcha, el artista méxico-estadounidense Roberto Márquez Rubens, y a un venezolano, lo que desató reclamos de los manifestantes que empezaron a correr de regreso a México. En ese momento, según presenció una periodista de la France Press, los uniformados estadounidenses empezaron a disparar balas de goma, que los migrantes respondieron con piedras. Tras el incidente, la Cancillería mexicana informó en Twitter que pidieron a Estados Unidos un informe sobre lo ocurrido. Numerosos venezolanos han instalado un campamento en Ciudad Juárez, con la esperanza de poder cruzar la frontera pese a que Washington modificó el 12 de octubre sus políticas migratorias. Solo hay un